El gentío estalló en un rugido mientras el polvo se arremolinaba bajo el sol abrasador de la arena. En el centro del ruedo, un imponente caballo pinto giraba salvajemente sobre sí mismo, los ojos encendidos, espuma goteando de su boca, los cascos cortando el aire. Nadie se atrevía a acercarse. Entonces, detrás de la valla, un anciano se quedó quieto, silencioso, observando, y el caballo, Tormenta, se detuvo. Solo un segundo, y lo miró fijamente. Antes de ser Tormenta lo llamaban Pequeña Tormenta. Nacido durante una borrasca en el corazón de la campiña andaluza, fue salvaje desde el principio, rápido, agudo, indomable. Corría con el viento y bebía de arroyos que susurraban entre arboledas de cedros. Sin bocado, sin brida, solo libertad. Pertenecía a un vaquero silencioso llamado Elías Moreno, que lo había criado no con la cuerda, sino con ritmo y confianza. Compartían más que la tierra. Compartían un silencio, de esos que hablan más que las palabras. Pero llegó la sequía, luego las deudas. Elías vendió primero la tierra, después las herramientas. Finalmente, vendió al caballo. Tormenta desapareció en remolques y contratos, pasando de mano en mano, hasta que aterrizó en las garras de hierro de Vicente Reyes, un hombre que no domaba caballos, los quebraba. Ahora, Tormenta vivía tras portones de acero, tirado por cadenas, hostigado con espuelas. Lo que antes era fuego en su pecho se había convertido en rabia en su sangre. Vicente no quería un compañero, quería una pieza de exhibición, y cuando Tormenta se defendía, Reyes sonreía. Ese está maldito, nadie lo monta, a no ser que tenga ganas de morir. Pero la rabia de Tormenta no había nacido de la nada, y el hombre al que una vez perteneció aún no había terminado. La última vez que Elías vio a Tormenta, el caballo apenas tenía 3 años. Todavía era larguirucho, todavía aprendía el ritmo de sus propias patas. Aquella mañana, el cielo estaba amoratado de nubes, y Elías no pudo mirarlo a los ojos. Le entregó el ronzal a un hombre con una camisa planchada que nunca tocó al animal, solo asintió y abrió la chequera. Tormenta se resistió, se encabritó, sus ojos suplicaban. Pero Elías no luchó por él. Solo vio cómo la puerta del remolque se cerraba de un portazo, y con ella un capítulo de su alma. Pasaron los años. Ahora, sentado en un porche desgastado con una taza de café solo y el canto de las cigarras por compañía, Elías vivía tranquilamente con su nieta, Sofía. Construía mecedoras para los vecinos y arreglaba vallas cuando se lo pedían. Le dolía el cuerpo, pero su mente se mantenía aguda, especialmente cuando divagaba hacia el pasado. Una mañana, Sofía irrumpió por la puerta mosquitera, agitando un folleto. «Abuelo, mira, un premio gordo. Hay un desafío en Robledo. Un caballo que nadie puede montar. Todo el mundo habla de ello». Elías no levantó la vista. Ella le puso el papel en las manos. Allí, con una imagen granulada y los ojos desorbitados, estaba Tormenta. Más corpulento ahora, con cicatrices, pero inconfundible. Pasó un dedo sobre la foto. «¿Lo conoces?», preguntó Sofía. «Lo conocí antes que el mundo», dijo Elías en voz baja. Se sentaron en silencio durante un buen rato. Luego Sofía susurró: «Podrías ganar». Elías negó con la cabeza. «Esto no va de ganar». Más tarde ese día, mientras los jinetes preparaban sus equipos y la multitud se congregaba en el cortijo de Reyes, Elías se apoyó en la valla más lejana, con botas polvorientas y un viejo sombrero de fieltro. Nadie se fijó en él. Algunos se rieron. «¿Y este abuelo qué hace aquí?», murmuró una voz. Tormenta estaba en el ruedo. Furioso, espuma y fuego, ya había derribado a 3 hombres, uno de ellos todavía cojeaba. Desde su palco, Vicente Reyes levantó su copa de brandy y bramó: «5.000 euros para el hombre que se mantenga sobre esa bestia durante 5 segundos». Tormenta mordió el aire, y Elías, quieto y en silencio, ni siquiera parpadeó.
porque el caballo que había criado no estaba enfadado, estaba asustado, y en algún lugar dentro de ese caos, Elías reconoció el latido del corazón que una vez sostuvo en su mano. Tormenta daba vueltas a la arena como una tempestad contenida por vallas. Sus cascos crujían contra la tierra compactada, la espuma se derramaba de su boca. Un nuevo jinete, más joven y engreído, se ajustó los guantes y montó con la chulería de alguien que aún no ha sido derribado. La puerta se abrió. 4 segundos después, golpeó el suelo con tal fuerza que la multitud ahogó un grito. Yacía allí, aturdido, con el orgullo más herido que los huesos. Vicente Reyes rugió de risa. «Ese apenas ha contado. ¿Quién es el siguiente?» Tormenta giró, con los flancos anhelantes y los ojos desbocados. No solo se encabritaba, se estaba revolviendo contra algo más profundo. Traición, quizás. Pérdida. Elías observaba impasible desde detrás de la valla. No hablaba, no vitoreaba ni se inmutaba. Pero cuando Tormenta pasó por el otro lado del ruedo, sucedió algo extraño. El caballo aminoró la marcha, solo un poco. Sus orejas se giraron en dirección al anciano, y Elías hizo algo que nadie notó. Susurró un nombre que el caballo no había oído en años. «Hola, Tormenta, mi niño». No fue alto, no fue mágico, pero Tormenta se detuvo. La multitud no lo vio. Estaban demasiado ocupados riéndose del viejo junto a la valla. «Mirad al abuelo vaquero ese. Seguro que se cree Clint Eastwood o algo». Pero Tormenta miró a través del ruido, a través del polvo y el calor. Sofía tiró de la camisa de su abuelo. Te ha oído». Elías no respondió. Solo miró. Vicente entrecerró los ojos desde su plataforma, frunciendo el ceño. «¿Quién diablos es ese?» Otro jinete se acercó, con el equipo tintineando, sacudiéndose el polvo de las zahones. «Acabemos con esto de una vez». Antes incluso de que se abriera la puerta, Tormenta se agitó dentro del cajón como un incendio forestal enjaulado. En el momento en que el cerrojo saltó, explotó. El jinete nunca tuvo una oportunidad. «¡3 segundos!», gritó el presentador con la voz quebrada. Vicente estaba de pie ahora, inclinado hacia adelante. Lo estaba disfrutando demasiado. «¡Que sigan viniendo! Estaremos aquí toda la noche», gritó, agitando su copa. Pero Elías ya se había movido. Caminó hacia la mesa de inscripción. La chica detrás del portapapeles parpadeó. «Señor, ¿viene por alguien?» Elías asintió. «Sí, Elías Moreno. Apúnteme». Ella vaciló. ¿Para el desafío?» «Eso es». Miró por encima de su hombro, como si esperara una broma. «¿Habla en serio?» Elías le dedicó una sonrisa cansada. «Nunca he hablado más en serio». Garabateó su nombre a regañadientes. «Buena suerte, señor Moreno. Quiero decir, solo tenga cuidado, ¿vale?» Elías se tocó el sombrero y regresó a la barrera. Tormenta no le había quitado los ojos de encima, y por primera vez en todo el día, el anciano vio algo diferente en la mirada del caballo. No era furia, era memoria. Aquella noche, después de que el último jinete se marchara cojeando y la multitud se disipara en las sombras, Tormenta se quedó solo en el corral detrás de la arena. Sus costados subían y bajaban con un ritmo desigual. Los cortes en su pata trasera resumaban sangre seca y sus ojos se contraían con cada ruido. Botas, puertas de metal, voces. No dormía, nunca lo hacía. La luz del establo zumbaba sobre él como una abeja moribunda. Un mozo pasó, miró los moratones y escupió en la paja. «Maldito caballo loco», murmuró. «Deberían sacrificarlo y ya». Tormenta se estremeció, pero no por la voz, por el recuerdo. Una vez alguien lo había llamado por su nombre. No monstruo, no pérdida de dinero, sino Tormenta. Y ese alguien olía a cedro y virutas de madera. Dentro de la casa principal, Vicente Reyes se sirvió otra copa. «Mañana se romperá», le dijo a uno de sus peones. «Siempre lo hacen». Pero Elías estaba sentado al borde de una cama de motel prestada, mirando un trozo de tela doblado.
una vieja manta raída, de un azul desvaído, con un roto en la esquina, la que usaba para cubrir a Tormenta en las mañanas frías, la que Tormenta solía mordisquear como un cachorro con un juguete. Sofía estaba en el umbral, observando. ¿De verdad vas a volver mañana? Elías no levantó la vista. Nunca debí dejarlo marchar. No tuviste elección. Siempre hay una elección, susurró. Se levantó antes del amanecer. Se vistió despacio. Se ató las botas, con dedos que temblaban un poco más que ayer. Luego caminó, no hacia la puerta principal, sino hacia las cuadras traseras. El aire estaba en calma. Tormenta caminaba en su corral como un fantasma buscando una salida. Elías no habló. Solo se quedó donde las sombras no podían tocarlo. No trajo golosinas, ni cuerdas, ni una silla de montar. Solo la manta. La desdobló, la sostuvo con ambas manos y esperó. Tormenta dejó de moverse. Olisqueó una vez, luego otra. Algo ancestral se removió en su pecho. Elías se acercó, lento, con cuidado. Un hombre que no buscaba el control sino el perdón. ¿Recuerdas esto?, preguntó en voz baja. Tormenta no se movió, pero tampoco embistió. Sus orejas se agitaron hacia adelante. No luché por ti. Debería haberlo hecho. Debería haber encontrado la manera. La manta ondeó un poco con la brisa. Solo necesito que sepas que nunca te olvidé, extendió la manta. El brazo le temblaba, no de miedo, sino de esperanza. Tormenta avanzó lentamente. Un paso. 2. Luego se detuvo. Elías bajó la manta, las lágrimas picando en las comisuras de sus ojos. Está bien. No tienes por qué confiar en mí. Pero entonces Tormenta hizo algo. Algo simple, pequeño. Dio un paso adelante, presionó su hocico contra la manta y respiró. Largo, lento. Y Elías cayó de rodillas, no de dolor, sino de asombro. Más tarde esa mañana, de vuelta en la arena, mientras los jinetes volvían a alinearse y los presentadores pulían sus chistes, un murmullo silencioso recorrió la multitud. El viejo ha vuelto. Que alguien le diga que la seguridad social no cubre estas cosas. Vicente se inclinó sobre la valla, sonriendo con suficiencia. No pensé que volvería, Moreno. Elías no respondió. Simplemente pasó de largo. Pero en el corral de Tormenta el caballo permanecía quieto, mirando, esperando. Elías llegó a la puerta, la descorrió, y Tormenta no se encabritó, no resopló. Avanzó, un paso a la vez. Nadie habló. El silencio se sentía como una respiración contenida, y aunque ninguna silla de montar tocaba su lomo, y ninguna cuerda lo ataba, Tormenta se paró junto al hombre que una vez lo había dejado ir. Pero no otra vez. ¿Alguna vez has mirado a los ojos de un animal y has sentido algo más profundo que el instinto? Algo parecido a la memoria. A veces, el mundo los rompe tanto que la gente olvida que alguna vez confiaron. Pero todo lo que se necesita es un momento, una voz que recuerden. Si alguna vez has tenido que recuperar la confianza o luchar para recordarle a alguien quién era, deja un comentario. No estás solo en esa batalla. Al mediodía, las gradas estaban llenas de nuevo. Los vendedores gritaban por encima de la música folclórica. Los niños hacían malabares con vasos de limonada, mientras los vaqueros contaban historias demasiado grandes para ser ciertas. En la mesa de inscripción, Elías permanecía en silencio, con el sombrero en la mano. La chica parpadeó. ¿Otra vez aquí? Él asintió. La última vez. Ella lo examinó. No parecía más fuerte que ayer, quizás incluso más cansado. Pero sus ojos habían cambiado. Dentro del corral, Tormenta caminaba menos. No estaba tranquilo, todavía no, pero tampoco estaba salvaje. Solo esperaba. Sofía ahora estaba sentada cerca de la primera fila, con los dedos enredados en las mangas. No animaba, no sonreía, simplemente creía. De vuelta en el corral, Elías se acercó sin cuerda, sin equipo, solo la vieja manta azul doblada bajo un brazo. Abrió la puerta.
Tormenta avanzó, sin que se lo pidieran. Vicente se asomó desde su palco VIP. «Que alguien detenga a ese viejo antes de que lo pisotee». Pero nadie se movió, en cambio observaron. Elías colocó la manta en la barandilla de la valla y esperó. Tormenta la rozó una vez, luego se giró, lento, deliberado, y bajó la cabeza junto al pecho de Elías. La arena no aplaudió, no era necesario. Elías posó una mano en el cuello de Tormenta, de la misma manera que lo había hecho cuando el caballo era solo un potro, asustado por los truenos. «No estoy aquí por un trofeo», susurró Elías. «Estoy aquí por ti». Y el caballo le dejó quedarse. Desde el otro lado de la arena, Sofía se secó los ojos y se puso de pie. Porque en esa elección silenciosa, sin silla, sin riendas, sin órdenes, algo cambió. Tormenta había tomado su decisión. Recordaba quién era, y más que eso, recordaba quién había sido Elías. Esa tarde, mucho después de que el sol se ocultara tras las colinas y la multitud se hubiera dispersado hacia sus camiones y remolques, Elías se quedó. Recorrió el perímetro de la arena, observó a los mozos, estudió los cerrojos de las puertas, se fijó en dónde caían las sombras al mediodía y dónde desaparecían al anochecer. No estaba planeando una actuación, estaba planeando un reencuentro con la verdad, con el pasado, con el animal que una vez lo siguió sin dudar. Tormenta estaba en la esquina del corral, esta vez no caminando de un lado a otro, sino esperando. Sus orejas se contraían con cada crujido de las tablas. Pero cuando llegó Elías, exhaló, fuerte y prolongado. Elías metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó una manzana, blanda, magullada, dulce. Tormenta la tomó suavemente de su palma. Un peón pasó y aminoró la marcha. «¿Ahora deja que usted le dé de comer?» Elías asintió. «No deja que nadie se le acerque». El joven miró de Tormenta a Elías y luego añadió en voz baja: «Intentaron quebrarlo. Supongo que no sabían que ya había sido quebrado una vez y que sobrevivió». En los días siguientes, Elías siguió apareciendo. Temprano, tarde, siempre con pasos tranquilos y esa misma vieja manta sobre el hombro. No domaba a Tormenta como un vaquero. Le recordaba lo que significaba moverse al lado de un hombre, no debajo de él. Daban pequeñas vueltas en la tierra, practicaban arranques y paradas solo con la respiración y la presencia. Elías se tocaba el pecho y Tormenta reflejaba la quietud. Silbaba bajo y Tormenta se giraba sin cuerda. Sofía observaba desde la valla cada mañana, mordiéndose el labio, medio aterrorizada, medio asombrada. Vicente Reyes también se dio cuenta. Bajó de su plataforma una mañana con las botas crujiendo en la tierra. «¿Qué está haciendo con mi caballo?» Elías no se inmutó, recordándole que no es suyo. Vicente se rió entre dientes. «Veremos cuánto dura eso cuando la multitud esté mirando». Y esa era la amenaza, porque la monta final se acercaba, la pública, la que tenía cámaras, focos, premios en metálico y la reputación de Vicente en juego. Elías lo sabía, un movimiento en falso y dirían que fue suerte. 2 movimientos en falso y dirían que fue un fraude. No le quedaban muchos movimientos, pero tenía una verdad más que ofrecer. Se apoyó en el hombro de Tormenta esa noche y susurró: «No les debes nada, pero si todavía confías en mí, camina a mi lado mañana, solo una vez más». Y Tormenta, sin cuerda y sin brida, cerró los ojos. No en señal de rendición, en señal de acuerdo. Para cuando el presentador gritó su nombre, la multitud había pasado de la diversión a la inquietud. A continuación, Elías Moreno. No hubo vítores, solo murmullos, susurros, un silencio que sabía a incredulidad. Vicente Reyes se inclinó en su palco privado, con los labios curvados en una mueca. «Se va a matar». Sofía se agarró a la barandilla, con los nudillos blancos. Sus ojos no parpadeaban. Elías no se puso espuelas, no llevaba guantes. Entró en la arena como si entrara en un recuerdo, tranquilo, firme, seguro.
Tormenta esperaba detrás de la puerta. Ya no se agitaba, solo esperaba, un casco moviéndose silenciosamente en la tierra. Sus músculos todavía se contraían, pero no de miedo, de preparación. La puerta chirrió, no se abrió de golpe. Fue Elías quien la abrió, desde fuera, suavemente, gozne a gozne. Y Tormenta la cruzó. Nadie se movió. El público contuvo la respiración como un solo pulmón. Elías caminó hacia el centro del ruedo, sin cuerda, sin silla, solo la vieja manta azul bajo el brazo. Se giró, miró a Tormenta y asintió una vez. El caballo trotó hacia adelante, no por una orden, no por miedo, sino porque aquel hombre una vez se había quedado despierto 3 noches durante una tormenta solo para mantenerlo caliente. Vicente estaba de pie ahora, gritando: «¿Dónde está el equipo? ¿Dónde está la brida? Esto no es reglamentario». Pero nadie escuchaba. Elías colocó la manta sobre el lomo de Tormenta. Luego, lentamente, muy lentamente montó. No con fuerza, no con estilo, sino con reverencia. La multitud estaba en silencio. Los teléfonos flotaban en el aire, grabando cada segundo. La arena, una vez llena de polvo y gritos, ahora solo contenía aliento y quietud. Elías se sentó erguido, como lo había hecho décadas atrás. Chasqueó la lengua una vez. Tormenta caminó, luego trotó, luego giró. Un círculo perfecto y controlado alrededor de la arena. El rostro de Vicente se puso rojo. «Esto es un montaje. Ese caballo está drogado. Es un maldito truco». Elías se detuvo en el centro del ruedo. Se deslizó del lomo de Tormenta. Dejó caer la manta al suelo. Luego dio un paso adelante. Y Tormenta lo siguió. Un paso, luego otro. Sin riendas, sin voz, sin órdenes. Solo elección. La multitud estalló. No en gritos, sino en una lenta y creciente ola de aplausos. No por una acrobacia, sino por algo más antiguo que el espectáculo. Respeto. Vicente salió furioso del palco, bajando las escaleras a toda prisa. «No puede simplemente irse con mi caballo. Ese animal está registrado en mi finca». Elías se giró para enfrentarlo. Tranquilo, sereno. Puede que sea dueño de su cuerpo, pero nunca tuvo su alma. Y Tormenta se interpuso entre ellos. Se plantó frente a Elías, las orejas hacia adelante, el pecho hacia afuera, como una línea trazada en la arena. Vicente se quedó helado. Algo parpadeó en sus ojos. Miedo. El presentador no dijo una palabra, porque la historia en ese instante se estaba escribiendo sola. Elías caminó hacia la puerta de salida. Tormenta lo siguió, sin presión, sin duda. Y nadie, ni el presentador, ni los mozos, ni siquiera el propio Vicente Reyes, se movió para detenerlos, porque todos los que miraban lo sabían. No era un caballo siendo montado, era un vínculo, reclamándose a sí mismo. De vuelta en las colinas a las afueras de Robledo, la casita de Elías se erguía torcida bajo la sombra de viejos pinos. El porche estaba hundido. La pintura se desconchaba, pero el lugar respiraba de otra manera ahora. Sofía estaba sentada en los escalones con un libro en el regazo. Dentro, una tetera silbaba suavemente. Afuera en el campo, Tormenta pastaba, sin brida, sin silla, solo el viento rozando su crin, como solía hacerlo cuando era joven. Los vecinos pasaban más a menudo, no para curiosear, sino para escuchar. Algunos traían postes para la valla, otros traían preguntas. «¿Qué le hizo?», preguntó uno. Elías, limpiándose las manos en un trapo, daba siempre la misma respuesta. «No lo arreglé, me acordé de él, y él se acordó de mí». A veces Tormenta se acercaba al porche, apoyaba la cabeza en la barandilla de madera con los ojos entrecerrados, como si por fin perteneciera de nuevo al mundo. Vicente Reyes no volvió nunca. Algunos dijeron que fue por vergüenza, otros que vendió la mitad de sus caballos el mes después del evento, pero Elías nunca preguntó. No tenía interés en la venganza, solo en la paz,
Y mientras el otoño se instalaba en los huesos de las colinas, Elías se sentaba en su mecedora con una manta sobre las rodillas, escuchando el ritmo constante de los cascos sobre su tierra. No quebrado, no vencido, simplemente en casa. Elías no recuperó a Tormenta con fuerza o habilidad. Lo hizo a través de la memoria, apareciendo en silencio, pacientemente, hasta que el vínculo que el tiempo había enterrado pudo volver a respirar. A veces, nos dicen que es demasiado tarde, que somos demasiado viejos, estamos demasiado rotos, demasiado olvidados para marcar la diferencia. Pero historias como la de Elías demuestran lo contrario. No necesitas una multitud para importar, no necesitas permiso para luchar por lo que todavía está en tu corazón. Así que dime, ¿alguna vez has tenido que reconstruir algo que todos los demás daban por perdido? ¿Una amistad? ¿Un sueño? ¿Una parte de ti mismo? Deja un comentario abajo. Hazle saber a alguien que no es el único que recorre ese camino. Y si esta historia ha encontrado un rincón tranquilo en tu alma, compártela. Nunca se sabe quién podría estar esperando una razón para recordar. Gracias por estar aquí. Y donde quiera que estés, sigue apareciendo. Alguien podría estar esperando.